Nos vamos a poner inmediatamente en contacto con Gustavo Rosa, nuestro querido amigo desde Rosario, haciendo su columna de panorama político a nivel nacional. Hubiéramos querido tenerlo ayer, no hemos podido justamente por algunas dificultades, pero vamos a cumplir en la mañana de hoy con esta formalidad y necesaria para nosotros, que es tener su palabra en el programa para desglosar, para desmenuzar en su análisis lo que ha sido esta semana política en la Argentina. Gustavo, buenos días. Sergio te saluda, Ronnie, aquí en Radio Lateral. Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronnie, toda la audiencia de Radio Lateral, Posadas y con fundamento criollo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Acá andamos haciendo una columna de los martes, un miércoles. Por cuestiones técnicas, pero bueno, vamos a arrancar con ese tema. Claro, hoy va a ser una columna de miércoles. Exactamente. Lo nuevo que incorporo, que es que los representantes de medios comunitarios y cooperativos van a hacer una asamblea frente al Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, para debatir y visibilizar la emergencia de este sector por el desfinanciamiento y la paralización del fomento por parte del gobierno de Javier Milei. Que justamente tiene que ver con que los medios comunitarios, pequeños, alternativos, cooperativos, comunales, no pueden sostenerse porque el Estado, como hace con casi todo lo que tiene obligación de repartir, no lo reparte. La ley 26.522, la ley conocida como de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 94, establece que el ENACOM recauda con las ganancias de los grandes medios, y de eso que recauda el ENACOM, el 10% debe ir a estos medios que están distribuidos en todo el país y que son los medios más federales, más de base, más pequeños, los que realmente están en el barro de la realidad. Y sin embargo, esta guita se la guarda el gobierno nacional, vaya a saber por qué. Porque el actual interventor del organismo, del ENACOM, decidió paralizar el fomento a los medios cooperativos y comunitarios. Incumple la ley y debe millones de pesos de proyectos en curso. Por lo tanto, la consigna con la que se hace esta asamblea frente al ENACOM es: sin medios comunitarios, la libertad es verso. Porque estos canales de comunicación son esenciales para visibilizar las luchas, construir una identidad federal y una agenda de soberanía en aquellas comunidades y audiencias que pierden acceso a la diversidad y la calidad informativa colonizada por los medios, los grandes medios de comunicación porteños y los locales, que son reproductores de los grandes medios porteños. Por lo tanto, bueno, arrancamos con esto, que tiene que ver con la imposibilidad que tienen algunos medios de mantener las condiciones técnicas necesarias para seguir funcionando y brindar el servicio de comunicación comprometidísimo que tienen para sus comunidades. Por lo tanto, quería arrancar con eso porque me parece que es fundamental para entender que una radio comunitaria, cooperativa, que a veces no puede renovar o reparar los artefactos que sirven para salir al aire, o que no tienen internet, las radios que se difunden por internet, es realmente una situación compleja, que es una más de todas las tropelías que comete este gobierno para sostener un ficticio superávit fiscal. Si no paga nada de lo que tiene que pagar, obviamente que le va a sobrar la plata. ¿Para qué? Para repartirla entre esa minoría intensa que es la que se está beneficiando con este modelo. Muy claro, Gustavo. No tenías información de esta concentración de medios cooperativos frente al ENACOM. Importantísimo que esté sucediendo, así se visibiliza esto que nos estás marcando. Arranquemos entonces con lo que... Justamente, visibilizar es una forma de decir, porque esos grandes medios de comunicación no van a mostrar esa asamblea. Lo que van a mostrar a lo mejor es una concentración, un corte de calle, una molestia para los transeúntes, otra vez Patricia Bullrich andar a reprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que van a decir los grandes medios de comunicación y no el
problema fundamental, que es que hay un gobierno que incumple la ley en muchos aspectos. Así que bueno, eso, y vamos a arrancar con otra cuestión también, que tiene que ver con los detenidos que hubo el 12 de junio del año pasado, cuando fue la represión mientras se votaba la ley base del Senado, que el fiscal Carlos Stornelli, Patricia Bullrich, sostuvieron que hubo un intento de golpe de Estado y acusó a los apresados de actuar de manera coordinada para atentar contra la democracia. 33 detenidos hubo el año pasado, el 12 de junio del año pasado. 13 meses estuvieron sujetos a proceso y finalmente la jueza María Servini dictó el sobreseimiento de los últimos 16 involucrados que quedaban en el expediente. Hubo 11 que fueron desvinculados en octubre del año pasado. Estas personas, 33 personas apresadas, 27 procesados, estuvieron detenidos, privados de su libertad de manera ilegal. Obviamente, desatender las violaciones a los derechos humanos que cometió Patricia Bullrich durante ese operativo, nadie lo va a juzgar, porque eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Así como la jueza María Servini tuvo a 26 personas procesadas durante más de un año, con detenciones que fueron totalmente arbitrarias, a Patricia Bullrich nadie la llama para que rinda cuentas de nada. Eso es una de las cosas también que uno le da bronca. Está Stornelli, que era el fiscal de la causa, que fue el que participó de las extorsiones de Marcelo D'Alessio, que fue el que inventó la causa de los cuadernos, y sigue siendo fiscal, y detuvo a 33 personas en el medio de una protesta por una ley de bases que fue desastrosa y que no trajo ningún resultado positivo hasta ahora. Y eso era la incitación a la violencia contra las instituciones que pensó Stornelli cuando armó esta causa retrucha. ¿Por qué siguen estando estos personajes haciendo un daño enorme al país? Como Patricia Bullrich, como Sturzenegger, como Caputo, como Stornelli, como la jueza Servini de Curía, como la jueza Sandra Arroyo Salgado, que también está en este momento con esa causa del escrache a Esper, gastando dinero público en causas que van a quedar absolutamente en la nada, porque para eso, a los que tienen que perseguir o a los que tienen que interrogar, que indagar, no los interrogan, no los indagan, no los molestan, siguen siendo funcionarios tranquilamente y lo van a seguir siendo, porque esos son los absolutamente perdonados e impunes. Exacto, y aprovechamos a pedir la libertad de Eva Mieri, concejala de Quilmes, y también de Alexia Abaigar. Claro, que ahí Sandra Arroyo Salgado le había pedido una caución de 30 millones de pesos y el Tribunal de Apelaciones la bajó a 2 millones. Pero Alexia está detenida con arresto domiciliario con pulsera electrónica. Sí. Por un escrache, por algo que es una contravención, que con una multa se arregla, y está detenida porque aparte puso mierda en la vereda de un tipo que merece toda la mierda del mundo. Ese tipo que aparte tuvo su carrera política bancada por el narcotráfico, tiene el derecho, porque eso es casta, eso es ser casta, eso es verdaderamente la casta. Un tipo impune, bancado por el narcotráfico, y que tiene la atribución de decirle a una jueza, che, deféndeme porque me tiraron mierda en la vereda. Eso es casta. Eso es casta. Bueno, espero que no me pinche los globos con lo que voy a contar a continuación. Hay una buena noticia, la inflación se mantuvo en 1,6%. Genial, es una maravilla, estamos todos festejando, felices, tomando champán con mate, le ponemos en el mate un poquito de champán caliente porque hay que festejar el 1,6% en el que nadie cree. A ver, está bien, es muy difícil que uno pueda decir que un índice, un indicador como este, se refleje en la realidad de los consumidores. Yo, ¿cómo voy a saber si lo que compré el mes pasado, este mes, está un 1,6% más caro? Pero sí, lo que uno sabe es el deterioro del poder adquisitivo, permanente.
permanente, constante, de un mes a otro, que casi todos los trabajadores cobran lo mismo de un mes a otro, saben que les alcanza para menos. Por lo tanto, que me pongan un 1,6, un 2%, un 2,5, un 3%, un 5%, no me significa nada, porque yo no puedo tener presente cuánto me costó el paquete de yerba el mes pasado o el mes anterior. Recuerden que esto es la inflación de junio, que aparece a mediados de julio. Las consultoras privadas habían calculado un índice cercano al 2%, la Cava dijo un 2,1%. Son numeritos que no significan nada. Lo que sí uno tiene que advertir es que el índice que provee el INDEC con respecto al incremento de los precios de la canasta básica no incluyen aquellos elementos que se han aumentado un montón. Marcos Labaña, que es el director del INDEC, tiene en gateras y a la espera desde hace casi un año una nueva manera de calcular el índice de precios al consumidor, pero que el gobierno no le permite usar, porque eso va a dar realmente una inflación mucho más alta. Porque en el índice que se está usando actualmente, que creo que es 2004 más o menos, los gastos que uno tiene en telefonía móvil o en internet estaban ponderados en una mínima incidencia, igual que el transporte público, porque estaba subsidiado por el Estado y controlado por el Estado, y tampoco los alquileres estaban controlados por el Estado. Cuando asume este gobierno de Morondanga, libera todo. Entonces, eso no lo incluye, porque eso elevaría muchísimo el índice de inflación. ¿Por qué es lo que más aumenta? El transporte público, que estaba escuchando recién un informe con respecto al transporte público en la Cava y en el AMBA, ni hablemos de lo que ocurre en el interior del país, aumentó un 21% en 4 o 5 meses. Por lo tanto, ¿dónde está el 1,6 en ese incremento de transporte público? ¿A dónde está el incremento? Ese incremento del 1,6. Se aumentó 21% en menos de 4 o 5 meses. Estamos hablando ahí más o menos un promedio del 4% mensual. Y es el transporte público, es lo que usa la mayoría de la gente para ir a trabajar. Claro. Y eso no lo ponderen. Ni hablemos de los servicios públicos, de la luz, el gas, la telefonía móvil, el agua, las tasas municipales. Y eso no está involucrado ahí. Porque si se involucrara eso, ya estaríamos hablando de otro índice que le daría por tierra absolutamente el superávit fiscal y el equilibrio y la macro que funciona muy bien y todo ese tipo de estupideces que nos dice constantemente, que es una absoluta mentira, Se le está desmoronando el relato porque la realidad o lo real se está encargando de demoler esto. Sí. Ni hablar, estaba pensando cuando querés recrearte, mirar deportes o lo que sea a través de alguna plataforma en internet, y también le exigen a los abonados pagar siempre montos extras para tener acceso a fútbol en vivo, a cualquier deporte o películas determinadas. Hay que seguir pagando y pagando. Esto recordando con nostalgia fútbol para todos, por ejemplo, ¿no? Cómo cambió esa lógica y nos hemos acostumbrado. Ya está. Tenemos uno en 2004, que es cuando está este índice que se usa ahora. Uno, con tener cable, los codificados eran para los que querían, qué se llama, fútbol determinado, que se lo había apropiado Clarín. Claro. Pero por una televisión básica de cable, uno tenía acceso a un montón de cosas. Hoy las cosas cambiaron 21 años después. Si no tenés un servicio de internet, si no tenés alguna plataforma de streaming de películas, y encima las películas que pasan por cable, a mí me gusta mucho ver películas, la mayoría están dobladas y cortadas con publicidad. Entonces, además de internet, tenés que pagar los streaming para poder ver cosas más o menos actualizadas y poder tener la posibilidad de elegir.
pero los precios de esas cosas limitan la libertad de elegir. Limitan la libertad de elegir. Claro, tal cual. Y este es un gobierno libertario que establece que la libertad es lo más importante, contra el kirchnerismo, que es todo lo contrario. Pero el kirchnerismo garantizaba que los precios de los servicios sean acorde, del transporte sea acorde, que estén subsidiados, que no aumenten desmedidamente. Esa era la falta de libertad. Estos tipos desregulan todo, la libertad de las minorías que representa Milei, pero nos restringe nuestra libertad porque hay cosas que no las podemos pagar. Sí, el otro día estaba mirando, ayer creo que fue, una foto de Patricia Bullrich donde le parecía mucho la inflación 1,6% y estaba justamente con un cartel en el Congreso durante el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Reclamando cómo puede ser 1,6% de aumento. En dos países totalmente distintos, el de Cristina y el de Milei. También aclarar eso. Exactamente. ¿No? Porque en aquella época, tanto Patricia Bullrich como Sturzenegger, que era diputada en ese momento, y todos los de Juntos por el Cambio, salían todos los meses con un cartelito haciendo un promedio de las consultoras privadas, que el índice de inflación no era el que decía el INDEC de Cristina. Que también, a ver, esa cuestión del INDEC es una abstracción tan grande, porque lo que aumenta lo que yo gasto en consumos depende de lo que yo consuma. Entonces, hay cosas que aumentan más, cosas que aumentan menos, pero tendría que haber un índice particularísimo para las cosas que uno consume. Por lo tanto, son una representación, son una cuestión muy abstracta que no representa lo que yo gasto en la vida real. Lo único real es que los salarios alcanzan cada vez para menos. El mes es demasiado largo para un salario que no llega ni siquiera al 15 en gran parte, y mucho menos también. Bien, ¿qué está pasando con los libertruchos? Veo por aquí uno de tus títulos. Sí, porque no sé si se acuerdan que hace el descontrol de los libertruchos. No, primero viene Milei, es uno solo. Milei es uno solo. Mira. Porque, ¿te acordás que cuando fue lo de la estafa Libra, sí, Milei dijo que él había promocionado esa estafa, esa criptomoneda, sí, a través de su cuenta personal? Y la Oficina Anticorrupción dijo que es verdad. Ronnie te corrige, dice, no promocionó, difundió. Claro, para mejoramiento de las pymes era. Y entonces la Oficina Anticorrupción dijo, no, él promovió, difundió la criptomoneda Libra desde su cuenta personal, no desde su cuenta presidencial. Claro. Cuando fue el escándalo con Ian Moche, este chico autista de 11 años, sí, al que Milei le reprochó que era kirchnerista y que era operado por Massa, por Cristina y qué sé yo cuánto, él dijo que eso lo hacía desde su cuenta personal. Ian Moche presentó una denuncia para pedirle al presidente que elimine, que borre de su cuenta de Twitter la agresión que le había hecho a Ian Moche. Perdón, estamos hablando de un chico de 11 años que tiene una discapacidad, que es el autismo, y que aparte uno lo escucha hablar y es un pibe brillantísimo, muy comprometido, muy coherente con su causa, que es cómo el Estado puede ayudar a aquellas familias que tienen un hijo con alguna discapacidad. Que recordemos que el funcionario de discapacidad, creo que se llama español, que le dijo, yo no tengo la culpa, ni el Estado tiene la culpa de que usted tenga un hijo discapacitado, le dijo a la madre. Bueno, ¿qué pasó? En este proceso promovido por Ian Moche, Gil Domínguez, que es el abogado de Ian Moche, dijo que el fiscal, y a través de una red avalada por el juez, dijo que Milei, tanto en su cuenta presidencial como en su cuenta privada, sigue siendo el presidente. Lo que diga en sus cuentas privadas valen tanto porque es la palabra del presidente. Por lo tanto, siempre es un tipo institucional hasta que termine su mandato, más temprano que tarde. Porque aparte, la cuenta del presidente
en esa, la que él dice que es la cuenta personal, tiene una verificación con un doble tilde gris, que lo cataloga como perteneciente a un funcionario nacional o jefe de Estado. Por más que él diga que es una cuenta privada, Twitter o X lo reconoce como un funcionario nacional o jefe de Estado. Esta tilde es para presidentes, monarcas y primeros ministros y funcionarios de cualquier gobierno del mundo. Por lo tanto, Milei, cuando insulta, agravia, difunde, da me gusta desde su cuenta que él considera personal, lo está haciendo como presidente. No deja de ser presidente ni cuando duerme. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a los libertruchos. Dale, ¿qué pasa con los libertruchos? Bueno, la semana pasada, entre el miércoles y jueves, tuvimos, la verdad, una comedia de enredos con este gobierno de libertruchos. Primero porque el presidente no fue al acto del 9 de julio en Tucumán por una niebla que no existía. Digamos, Milei no pudo ir, pero la vicepresidenta Villarruel sí pudo ir. Por lo tanto, en todo caso, lo que uno puede concluir de eso es que Milei es más cagón que la vicepresidenta, que Victoria Villarruel. Pero bueno, eso no fue solo el escándalo, porque el escándalo no fue, obviamente, la excusa de no ir a Tucumán para el 9 de julio, el Día de la Independencia, no tuvo que ver con la niebla, sino porque los gobernadores no lo querían acompañar, no querían estar en un acto con él. Primero había garantizado 3 o 4 gobernadores que iban a estar y se fueron, así como en una novela de Agatha Christie, borrando de la escena. Entonces, si Milei iba a Tucumán, si iba a San Miguel de Tucumán, a la casa de Tucumán, se iba a quedar solo, iba a estar nada más que con el gobernador de Tucumán, nada más. Porque ni siquiera los más obsecuentes a Milei decidieron ir. Los gobernadores se le pusieron en contra del presidente, le hicieron un vacío en ese reclamo por la coparticipación y por los fondos que no está mandando. Y además, el cierre de Vialidad Nacional y de Seguridad Vial Nacional, Vialidad, ¿cómo se llama? Bueno, ¿la CNRT? No. No, sí, bueno, eso también, porque también la Comisión Nacional de Transporte la cerró, y cerró también Seguridad Vial Nacional. Eso preocupa muchísimo a los gobernadores, porque hay muchísimas rutas nacionales que obviamente pasan por las provincias, por dónde van a pasar, y que están deterioradas. Hubo un intendente que puso un cartel en una ruta nacional que atravesaba el pueblo del que era intendente diciendo: esta ruta está en mal estado porque el gobierno nacional no la mantiene. Bueno, entonces, entre miércoles y jueves hubo un estado de acefalía y de desesperación por parte del gobierno nacional. Primero por este vacío que le hicieron los gobernadores, la provocación que hizo Victoria Villarruel al ir a Tucumán, y lo peor fue el jueves, cuando en una sesión del Senado le votaron leyes que el gobierno no quería que se voten. Y aparte por absoluta mayoría, que son las leyes que tienen que ver con discapacidad, con jubilación, con la moratoria, con los fondos para las provincias. Es decir, entre miércoles y jueves fueron absolutamente oscuros para Javier Milei. Y se desesperó, a tal punto que tuvo que apelar al guacamayo, papagayo, lorito de Fantino, para apretar a los senadores para que no voten estas leyes. Eso fue un episodio lamentable. La operación Fantino, antes de la sesión del jueves pasado, fue impresionante, porque él supuestamente había hablado con Caputo y hizo una traición al off, supuestamente, crónica de una muerte anunciada. Voy a traicionar el off que me dio Caputo. A ver, si vos traicionás un off, por lo menos no digas quién es el funcionario que te lo dijo. Claro. Ponele, uno lo hace para preservar la fuente. Pero no, esto fue una operación. Le dijeron a Fantino, decí esto. ¿Y qué fue lo que dijo Fantino? Primero utilizando
el lenguaje y los calificativos que usa Milei y todos los libertruchos, hablar de mandrilandia a la oposición, decir que la oposición es el partido del Estado. Por lo tanto, en ese video de Fantino, de unos 10 minutos más o menos, 15 minutos, donde presionaba a los senadores para que no voten esas leyes, estaba la voz no de Caputo, sino de Milei, ¿no? De Milei. ¿Qué fue lo que dijo Fantino? Que si aprueban estas leyes, no sé, porque primero habla de nave espacial, después habla de barco, después dice de avión, qué sé yo, cualquier cosa dijo Fantino en ese momento, pero que estas leyes iban a pegar en uno de los reactores de la nave donde nosotros estamos navegando o volando, vaya a saber qué, y que iba a sentirse el cimbronazo en octubre. Bueno, después habló de esa cuestión de pasearlos en chota, bueno, sí, porque aparte utiliza no solamente los calificativos que usa Milei, sino también esas imágenes de perversión sexual, que tiene que ver con romper el culo con lo de Mandrilandia, o lo de pasearlos en chota, ganarles una elección, etcétera. Esas mismas groserías de Milei las utilizó Fantino. ¿Para qué? Para que los senadores no voten estas leyes. Pero se votó por amplia mayoría. Y ahí mostró la debilidad, a tal punto que tuvo que salir, bueno, que a Villarruel, por habilitar la sesión, la consideraron traidora. Patricia Bullrich apretando a la vicepresidenta, diciéndole, usted tiene que cerrar esta sesión, no la tiene que habilitar, porque usted es la compañera de fórmula de Milei, bla, 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 bla. No puede hacer eso. La vicepresidenta, como presidenta del Senado, si hay quórum, tiene que habilitar una sesión. Bastante con que le cortaron los artilugios técnicos para votar en el momento que se hacía una de las votaciones, pero la vicepresidenta, si hay quórum, tiene que bajar y tiene que presidir. Lo que está haciendo Martín Menem en Diputados, le vale realmente para que lo destituyan como presidente de la Cámara y hasta para que lo destituyan como diputado, bloqueando sesiones, bloqueando la formación de las comisiones de la Cámara de Diputados. Bueno, fue un escándalo, pero tanto le dijeron a Victoria Villarruel, y por eso esta es una pelea de malos contra malos, no vamos a decir que Victoria Villarruel es una santa, sino que está haciendo su juego político para congraciarse con ciertos sectores. A ver, Patricia Bullrich hasta dijo que Villarruel estaba complotada con el kirchnerismo, pero todos los senadores que votaron por estas leyes no son todos kirchneristas. Si los 52 votos fueran del kirchnerismo, no hubiera salido nada de lo que propuso Milei. Y sin embargo, son otras fuerzas políticas que estuvieron junto con el kirchnerismo votando estas leyes. Villarruel salió a decir, bueno, ¿cuál es el problema? Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar, y un discapacitado menos, que ahorre en viajes y en la CIDE, y listo. Claro, cuando dijo Victoria Villarruel esto, empezaron a hacer números, a ver cuánto había gastado Milei en viajes desde que asumió, y cuánto le destina a la CIDE, que es para bancar truchos, los trolls, que, entre otras cosas, en ese momento de la votación, los trolls de Milei salían con estos mensajes de bombardear la Cámara del Congreso, está la imagen esa de inteligencia artificial de Milei subido a un tanque que bombardea y cae dentro del Congreso y explotan todos los senadores. Ese tipo de cosas se hacen con los fondos reservados de la CIDE. Con los fondos reservados de la CIDE. Estos que aparecen como usuarios son funcionarios y por eso hay denuncias penales. Hay denuncias penales contra estos trolls que se pusieron como locos porque había salido unas leyes que no querían. Así que bueno, fue la verdad que la semana negra. Milei advirtió en la Bolsa de Comercio el jueves que iba a vetar las leyes, que las iba a vetar. Vamos a vetar, porque si el veto se cae lo vamos a judicializar. La política del superávit no se discute. El superávit, volvemos a decir, el superávit se consigue
no teniendo en cuenta, por ejemplo, los gastos de intereses de la deuda, los pagos de deuda no están dentro de ese superávit, y no derivando los fondos del Estado a donde los tiene que derivar. Entonces, así logra superávit cualquiera. Después, ahí en la Bolsa de Comercio habló de los controles de precios. Los controles de precios son una violación a los derechos de propiedad, pero pisar salarios no afecta a la propiedad de los trabajadores, que es su salario precisamente. Claro. Bueno, en fin. Estamos después con, bueno, el vetador serial, creo que lo trataste ya este tema. Bueno, pasó un escándalo muy lindo con esto del vetador serial, porque Milei dijo ante la Bolsa de Comercio que va a vetar todas las leyes, sí. Guillermo Franco también lo dijo, pero Sturzenegger, en una especie de mano a mano con Majul, dijo, en realidad al presidente le conviene no vetar la ley de asignación a las provincias, porque, y ahí se armó un escándalo. Es la primera vez que Sturzenegger recibe un reto por parte del presidente por haber dicho algo que no debía. Sí, pareciera ser más jefe Sturzenegger que Milei, te cuento, la sensación que me da. Bueno, hasta ahora lo fue. Se le terminaron las facultades extraordinarias para desregular, así que ahora, bueno, va a tener que pelearla políticamente. Y ahí metió la pata. Pero a pesar de eso, Sturzenegger tuvo su fiestita de 15 el miércoles pasado, el 9 de julio, porque al terminarse el martes pasado las facultades delegadas y extraordinarias que tenía el presidente, con lo que Sturzenegger se enorgulleció de enumerar todo lo que había cerrado, todos los empleados que había despedido, y le hicieron una fiestita, un agasajo con unas 200 personas en la Casa Rosada, felicitándolo por los grandes pasos que dio Sturzenegger. Gustavo, que en realidad, sí. Gustavo, nosotros nos podemos juntar, qué sé yo, una noche con Ron y vos, yo. ¿Cuánto podemos llegar a gastar? Suponete que nos quedamos locos y empezamos a invitar cercano a las 200 personas. 200 personas de a pie. ¿Cuánto podemos llegar a gastar para hacer un guisardo, para tener unos choris? ¿Cuánto gastaron en esa fiesta? Y algunos minutos de reta, porque por ahí uno puede decir, sí, no para 200, porque en mi departamento no entran tantos, pero claro, ponele que yo convoque a 20 personas y hago el cálculo. Bueno, me voy a festejar tal cosa y calculo más o menos 10.000 pesos por cabeza, wow, un montón. Con 20 personas son 200.000 pesos. Bien, bueno, lo hago porque festejo. Ahora, comprando vino más o menos de reta, comprando empanadas o haciéndolas yo, claro, bla, bla, bla. Esta gente no va a gastar 10.000 pesos por cabeza. Yo calculo que eso por lo menos debe haber costado 50.000 pesos por cabeza fácil. 15 millones de pesos salió esa fiestita. Yo creo que más, pero bueno. Sí, también. Sí, puede ser. Pero bueno, ponele que sea eso. Igual no es mucho significativamente para un Estado. Pero ¿qué es lo que estaban festejando? Ese es el problema, lo que estaban festejando. La destrucción, la aniquilación de la realidad nacional, la suspensión de programas importantísimos para poca gente. Por ejemplo, el financiamiento a la institución que cuida a las 4.800 personas de Argentina que tienen hemofilia, una enfermedad que uno ni sabe qué es, que tiene que ver con la coagulación de la sangre, que genera muchísimos problemas para los que tienen hijos o familiares con hemofilia. Y sin embargo, el gobierno suspendió los aportes, suspendió los medicamentos para enfermos de cáncer, suspendió los medicamentos para jubilados. Eso festejaron, eso festejaron. No es lo que gastaron, sino lo que festejan. Que dejaron, porque ya desde que suspendieron los medicamentos con cáncer, murieron muchísimas personas. La gente con hemofilia está desesperada porque los medicamentos que tienen que aplicarse semanalmente, inyecciones, para controlar la coagulación de la sangre, son carísimos. Y si no hay un Estado que los contenga, se mueren, o se desangran, o se les salen moretones por todos lados. Con un solo golpe se le puede llenar la piel de coágulos. Claro, claro, claro.
se le pueden formar derrames, no coágulos, derrames. Y bueno, lo festejaron. Dios mío. Y aparte, se puso re contento a Milei y lo llamó a Sturzenegger capitán de navío. Claro, esas imágenes que a él le encantan, ¿no? De guerra y todo eso. Bien. En fin. Llegamos al final. Y otro cosito que iba a decir. Yo me acuerdo en campaña que Milei hablaba de la emisión monetaria, ¿no? Que el que emite moneda o emitir moneda por parte del Estado es un delito. El presidente del Banco Central que autorice la emisión de moneda tendría que estar en cana. Bueno, resulta que en el último mes, creo que en 2 meses fue, que la base monetaria argentina subió un 30%. Por eso la inflación es trucha. Porque ellos decían que la emisión monetaria generaba inflación. Ellos aumentaron la base monetaria en un 30%, que son millones de pesos, que no lo voy a decir porque no sé cómo pronunciarlos, y sin embargo te ponen una inflación de un 1,6%. Entonces, es la contradicción del presidente del Banco Central, que está cometiendo un delito al emitir moneda, en el decir de Javier Milei, y por otro lado, eso que sostenían que la emisión monetaria generaba inflación, se le desbanda, porque ellos generaron un 30% de emisión monetaria y la inflación sigue siendo baja, del 1,6%. Es una locura esto, es una locura. Gustavo, gracias por esta columna del día de la fecha, y bueno, nos quedamos con este profundo análisis y atentos a lo que vaya sucediendo paso a paso en esta Argentina bastante complicada bajo el gobierno de Javier Milei. Claro. Recordemos esto, en el episodio de Fantino, que a mí me parece lo más importante, más allá de la credibilidad que uno le pueda dar a Fantino, que el tipo dijo, todo lo que pueda pasar de desborde económico de acá en adelante tiene que ver con las leyes que votaron los senadores, y que algunas van a pasar a diputados. Pero, digo, responsabiliza no el gobierno, sino los que votaron leyes en favor de los jubilados, de la moratoria previsional, de un aumento a los subsidios por discapacidad. Esos que es un porcentaje mínimo del presupuesto nacional, no llega al 1%, todo eso, y sin embargo eso va a provocar un descalabro económico, y no las decisiones del timbero Caputo, que lo único porque el ministro de Economía es enorme decirle ministro de Economía porque es ministro de la timba, es un croupier, porque jamás se lo escuchó hablar del fomento, ni al turismo, ni a la industria, ni al comercio, ni a nada. Lo único que le importa a él es lo que pase con los especuladores, con los bonos, con el dólar, con la fuga, con esto, con lo otro, y la deuda, por supuesto. Te escuché decir al pasar, más allá de la credibilidad que uno pueda tener de Fantino, yo no le creo ni que es hincha de Boca. De ahí para abajo, cualquier cosa no le creo a Fantino. Y se lo ha ganado porque es realmente un operador de cuanta figura política se ponga enfrente del campo nacional y popular. Eso es Fantino. Y para abonar la credibilidad de Fantino, en campaña, cuando Milei estaba en campaña, tuvo una entrevista con Gabriel Catopodis, Fantino, y Gabriel Catopodis dice, yo no voy a avalar que asuma un presidente que dice que va a terminar con la obra pública. Entonces Fantino le dice, no, si Milei suspende la obra pública cuando es presidente, vamos juntos a reclamarle. Ese es el fin del chiste. ¿Viste? Por eso te digo, no hay que creerle a Fantino, es un operador. Pero en esa consigna, porque Milei tiene la sigla a partir de la frase no veamos lo suficientemente a los periodistas, que hace una sigla que es impronunciable, pero habla de los periodistas ensobrados. La pucha, los periodistas ensobrados son los que tiene él, son los Viale, los Majul, los Trebuch, Fantino mismo es un ensobrado. Entonces nadie le dice, los ensobrados son los que están de tu lado. Nadie te puede defender un gobierno como este. Claro. Nadie puede defender un gobierno como este. Tal cual. Entonces, tenemos que recordar quiénes son
los que aplaudieron esto desde los grandes medios de comunicación, los que silenciaron gran parte de las cosas atroces que está haciendo este gobierno y que prefieren pasar imágenes de ballenas o de un incendio forestal en Conchilandia y no de hablar de los problemas que está generando este gobierno a su propia población. Lo más grave es que todavía en las intenciones electorales hay mucha gente de los afectados que todavía siguen creyendo en esta basura que tenemos como presidente. Gustavo, un abrazo grande. Muchas gracias por la paciencia y nos vemos el martes, no el miércoles. El martes. El martes. Dale. Si todo funciona bien. Si Dale. no, cuando ustedes quieran. Dale. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Abrazo enorme. Chau, chau. Hasta pronto. Gustavo Rosa con nosotros, licenciado en letras y periodista, conversando con nosotros desde Rosario, haciendo esta columna Panorama Político.